El ADN. La unidad básica de información de los seres vivos es el ADN, definido en células eucariotas como un segmento de ADN que lleva la información necesaria para la síntesis de una proteína o de un ARN. La cantidad, tamaño y distribución de los genes varía según la especie analizada. En el hombre, el número de genes que codifican proteínas se calcula que es tan solo el 3% del ADN, siendo el resto secuencias reguladoras y estructurales. Son tres los procesos que constituyen el principio fundamental de la genética molecular, y estos son replicación o copia del ADN paterno para formar moléculas de ADN hijas idénticas a su progenitor e idénticas entre sí. La transcripción o copia de la información de una parte del ADN a moléculas de ARN. Traducción o copia de la información genética del ARN a la secuencia aminoácidica específica de una proteína. Replicación del ADN. Las propiedades de la replicación son básicamente iguales en todos los seres vivos, y siendo así que la mayoría de los estudios se han realizado en Escherichia coli. Las principales características de la replicación son: la replicación es un proceso semiconservador, ya que cada cadena de la molécula de ADN parental actúa de molde para la síntesis de una nueva cadena, produciéndose dos moléculas de ADN. Cada molécula nueva posee una cadena vieja y una nueva. La replicación comienza en un punto del ADN. Las dos cadenas de ADN se replican al mismo tiempo y comienzan en un punto denominado origen. En dicho punto, el ADN parental se desenrolla y forma una estructura de lazo cuyos extremos se denominan horquillas de replicación. En el caso del cromosoma circular bacteriano, el punto inicial de la replicación es un gen denominado ORIC. La replicación es bidireccional. Comenzada en un punto de la molécula de ADN, el proceso se desarrolla hacia los dos extremos de la cadena. En cada lazo, los extremos u horquillas de replicación avanzan en el proceso de síntesis hasta completar la copia. La síntesis de ADN se desarrolla en dirección 5'3'. La dirección en que actúan las enzimas es fija y única de 5' a 3'. Esto determina que la cadena molde ha de tener la dirección 3'5', para que la nueva cadena de información complementaria y antiparalela tenga la dirección 5'3', coincidente con el sistema de trabajo de la enzima. Al ser la horquilla de replicación bidireccional, el sistema descrito implicaría que la otra cadena parental 5'3' debería estar siendo copiada en dirección 3'5', situación imposible debido a la limitación de las enzimas sintéticas. Este problema es obviado debido a que la síntesis de ADN es semidiscontinua. En una cadena, la primera replicación es continua y en la segunda la síntesis es discontinua. Esta solución fue descrita por Reiji Okazaki, quien encontró que en el procedimiento de copia de las dos cadenas de ADN parental se formaba una cadena nueva continua, también denominada conductora, en la que la síntesis se desarrolla en la misma dirección de la enzima o de la horquilla de replicación, mientras que la otra cadena nueva era discontinua, también denominada cadena rezagada o retrasada, ya que en su síntesis se realizaba en contra de la dirección de la horquilla mediante fragmentos, los fragmentos de Okazaki. La reacción básica que tiene lugar en la replicación es una reacción de polimerización, de formación de enlace fosfodiéster entre nucleótidos. En una cadena de ADN en crecimiento se incorpora un nucleótido cuya base es la complementaria a la cadena molde. Los nucleótidos que se incorporan han de hacerlo en su forma activada o nucleótido trifosfato. La reacción de polimerización es termodinámicamente favorable para la hidrólisis del pirofosfato, pero no solo por el desdoblamiento del pirofosfato, sino también por las interacciones no covalentes que se establecen entre las bases. Esta reacción es catalizada por varias enzimas, las ADN polimerasas, cada una con un tipo de actividad muy específica, pero con una serie de requisitos de funcionamientos comunes. Necesitan una cadena de ADN molde. El proceso de replicación es dirigido por la cadena de ADN molde y sigue el principio de complementariedad de bases, fijando el nucleótido que debe incorporarse a la cadena en formación según tal regla.
necesitan un cebador. La polimerización que realizan estas enzimas requiere que exista una cadena previa inicial, cebador, ya que son incapaces de recoger sobre su centro activo dos nucleótidos individuales y comenzar la síntesis. Uno de los sustratos necesarios de la reacción es por tanto una cadena preexistente y ninguna de estas enzimas es capaz de iniciar la síntesis de una cadena nueva desde su primer nucleótido. Su dirección de síntesis es fija, 5' a 3'. Eso significa que adiciona nucleótidos a la cadena siempre por un extremo fijo, el extremo 3', o bien que de los dos extremos del nucleótido libre que se va a incorporar utilizando su grupo fosfato o extremo 5' para añadirlo a la cadena en crecimiento. La velocidad con que adiciona nucleótidos o procesividad se mide con el número de nucleótidos incorporados en la unidad de tiempo y es una característica propia de cada polimerasa. Una cualidad de todas las ADN polimerasas es la precisión con la que realizan la replicación, estimándose que en Escherichia coli que se comete un error en uno de cada 10 a la 9 a 10 a la 10 nucleótidos, lo cual en el cromosoma de Escherichia coli supone un error de cada 1000 a 10.000 replicaciones. Estos errores son corregidos por las mismas polimerasas mediante una actividad enzimática independiente, la actividad exonucleasa 3', 5'. Esta actividad les permite eliminar el último nucleótido incorporado si este es erróneo, para a continuación seguir con la polimerización. Esa capacidad de corrección mediante la discriminación entre bases correctas e incorrectas mejora la precisión de la replicación. Existen tres polimerasas denominadas ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2 y ADN polimerasa 3. Si se comparan algunas características diferenciales entre ellas, se puede observar que la ADN polimerasa 3 es la más compleja. Está formada por 10 subunidades diferentes y tiene una capacidad de polimerización infinitamente superior a cualquiera de las otras dos, siendo, por tanto, la principal enzima de la replicación. La ADN polimerasa 1 es importante por su tarea de corrección, capaz de realizarla tanto en la dirección descrita como en la dirección contraria, debido a que posee la actividad exonucleasa 5', 3', careciendo de la misma en resto de las polimerasas. Otras de las enzimas que participan en el proceso de replicación son las helicasas, topoisomerasas, proteínas fijadoras de ADN, primasas y ADN ligasas, cada una con una importante participación para el desenrollamiento, así como en la síntesis de la nueva cadena de ADN. Fases de la replicación. Se pueden distinguir tres fases según las enzimas que participan en las mismas. Fase 1. Fases de inicio. El origen de la replicación es una porción de ADN que contiene una secuencia característica de bases. Este segmento es reconocido por la proteína denominada ADN-A. 2. Fase de elongación. La elongación consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso se caracteriza por no desarrollarse en forma idéntica en ambas hebras. La síntesis en la cadena conductora o continua requiere únicamente que actúe la primasa formando un cebador de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos. Para a continuación penetrar la ADN polimerasa 3 y realizar la polimerización de desoxirribonucleótidos. En la cadena retrasada se forma un conjunto proteico en el que se localizan 7 proteínas distintas además de la primasa, primosoma. Este grupo se desplaza a lo largo del molde de la hebra retrasada en dirección 5', 3', sintetizando a intervalos un corto cebador de ARN, al que se unirá ADN formado por la ADN polimerasa 3. El hecho de que las direcciones de trabajo de la primasa y la polimerasa sean contrarias a la dirección de crecimiento de la hebra y de que el proceso sea uniforme en ambas hebras viene justificado por el hecho de que la ADN polimerasa 3 es una proteína dimérica. Esta enzima obliga a la cadena molde de la hebra retrasada a formar un bucle sobre la misma. De esta forma, la dirección de síntesis es la misma en ambas hebras. Al ir desenrollándose la polimerización, el bucle aumenta hasta contactar con el fragmento de Okazaki previo, forzando a la polimerasa a separarse o disociarse, y a recomenzar de nuevo el proceso donde ha formado el nuevo cebador, y ella creará el nuevo bucle. En una fase posterior se eliminan los segmentos de ARN cebador por acción de la actividad exonucleasa 5', 3' del ADN polimerasa 1, quien también se encarga de rellenar los trozos ocupados por el cebador. Por último,
La ADN ligasa une los segmentos catalizando la formación de un enlace fosfodiéster. Y fase 3, fase de terminación. En el caso de Escherichia coli con un cromosoma circular, las dos horquillas de la replicación se encuentran en el extremo contrario al origen, terminando así la replicación y necesitando únicamente la presencia de una topoisomerasa para la separación de las dos moléculas. Replicación en células eucariotas. Las moléculas de ADN en células eucariotas son mucho mayores y más complejas, ya que el proceso de la replicación es más complicado. Los orígenes de la replicación son secuencias mayores, las levaduras de unos 400 pares de bases que se representan en varios puntos de los cromosomas. La velocidad de desplazamiento de la horquilla de replicación es de unos 50 nucleótidos por segundo. La velocidad relativamente baja si se compara con la de los procariotas, que son 10 veces mayor. Para incrementar la velocidad global del proceso, en eucariotas existen varios puntos de origen sobre la misma molécula de ADN, estando separados entre 30.000 y 300.000 pares de bases. La presencia de múltiples horquillas de replicación acelera el proceso y permite que la replicación en eucariotas se desarrolle a velocidades mayores que en los procariotas. Los fragmentos de Okazaki en el ADN eucariota son más cortos, generalmente contienen 135 nucleótidos, debido a que la horquilla de replicación se mueve más despacio. También se han descrito diferencias respecto a las ADN polimerasas en eucariotas. La ADN polimerasa A es una proteína oligomérica, en la que una de las subunidades tiene acción primasa. Por último, el ADN eucariota está unido a las histonas y empaquetado en los nucleosomas. El proceso de replicación ha de ir acompañado por el proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se ha de replicar el ADN, sino también las histonas. Las enzimas que desenrollan ambos procesos son distintas, pero han de ir coordinadas, ya que la velocidad debe ser igual. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada, mientras que las viejas histonas permanecen en el dúplex que lleva la hebra conductora. Mecanismos de reparación del ADN y mutaciones. El mantenimiento de la información codificada en el ADN es absolutamente imprescindible para la célula, ya que estas son moléculas insustituibles. Una alteración en la molécula de ADN produce un cambio en la secuencia de bases, que en el caso de que la molécula se replique se transmite en las generaciones futuras. Los cambios permanentes se denominan mutaciones. Si la mutación se produce sobre ADN que no es relevante o bien tiene un efecto pequeño sobre un gen, la mutación se denomina silenciosa, por carecer de efectos aparentes. Si la mutación es favorable, aporta ventajas adaptativas a las células o organismos que la desarrolla, y si bien estas mutaciones son raras, por lo estables que son las moléculas de ADN y por los mecanismos de reparación existentes, su existencia ha permitido la variación necesaria para el desarrollo de la evolución de las especies. Sin embargo, la mayoría de las mutaciones son deleterias para la célula, y en los mamíferos está comprobada una estrecha correlación entre la acumulación de mutaciones y el cáncer. A lo largo de tan solo un día se acumulan gran cantidad de lesiones sobre el genoma celular. Se estima que cada 24 horas se pierden alrededor de 5.000 bases púricas por destrucción de sus enlaces glucosídicos con la desoxirribosa. Sin embargo, gracias a los mecanismos de reparación, estas lesiones son eliminadas prácticamente en su totalidad. Las que no lo son se convierten en mutaciones. Existen varios tipos de mutaciones, clasificadas según el tipo de cambio que se produce sobre la molécula de ADN. Sustitución de una base por otra. Transición si el cambio es de una base por otra del mismo grupo, base púrica por base púrica o pirimídica por pirimídica. Transversión si el cambio es de base púrica a pirimídica o a la inversa. Inserción de un par de bases o adición de nucleótido. Y por último, delección de un par de bases o eliminación de nucleótidos. La reparación del ADN es posible debido a la existencia de hebras dobles que funcionan como moldes, ya que en caso de que una de ellas sufra algún tipo de lesión puede eliminarse y sustituirse por una correcta utilizando la información de la hebra complementaria. Entre ellas existen la reparación de apareamiento incorrectos, reparación por corte de base, reparación de grandes lesiones, reparación directa y reparación por recombinación.